En este vídeo te enseñaré cómo escribir un email informal y conseguir la máxima puntuación por cada criterio de evaluación de tu examen de B1 o de B2. Para ello debes cumplir con funciones comunicativas, tener estructura adecuada, ser coherente, lucir tu gramática variada y tener el lenguaje adecuado. Estos son los criterios de evaluación de tu writing. Quédate hasta el final de este vídeo porque podrás hacer un pantallazo con los tips más esenciales y descargar unos ejemplos de cartas perfectas para ver cómo funcionan los distintos elementos. Yo soy Alex Bell y este es mi canal. Ladies and gentlemen, empezamos. Puedo hablar sobre los criterios de evaluación durante horas, pero aquí seré muy precisa, práctica y al grano. Para ambas partes de writing tienes 45 minutos en total. Te aconsejo pasar unos 15-20 minutos escribiendo. Imagínate que ya acabaste y estás en parte 2 y quieres cambiar algo en tu email, pues puedes volver a parte 1, tanto en examen sobre papel y en LinguaSkill en ordenador. La diferencia, en Cambridge LinguaSkill te dan resultados en 48 horas y en PET o FC, bueno, tienes que tener paciencia. Una buena estructura tiene párrafos proporcionales y debes dejar un espacio entre ellos. Una buena frase para empezar sería: Apologies for getting back to you late, but I got to study. Error. Antes de empezar a escribir, debes saber precisamente cuál es el contexto y cómo abrirás y cerrarás tu carta para conseguir puntuación por contenido. Eso requiere parar por un momento y analizar la tarea. You have received this email from a friend. Friend, estilo informal, who you met abroad, who wants to see the place where you live. Así que el contexto es una visita. Thank you for your invitation. Yes, I'm very keen on visiting you in Tenerife. What can we do there? And is your country expensive? I have some savings, but not a lot. I would love to see you there. Así que nuestro email será informal y la área temática son las actividades que podemos hacer con John cuando nos visite. Además, John no tiene mucho dinero. En esta carta, la frase adecuada sería: Apologies for getting back to you late, but now I'm all yours to tell you about my place. Fíjate que lo del dinero mencionaremos más tarde en segundo parágrafo. Pero ¿por qué no puedes hablar sobre estudios? Esta primera frase introduce el contexto que vemos aquí. La primera frase de la instrucción se llama context sentence y claramente va sobre visiting your place. Hablar sobre estudiar cuando el tema es distinto está mal, aunque si fuera solo mencionarlo. Si te interesa máxima puntuación por el criterio de contenido, ten cuidado. En el task no hablan sobre estudios, nada de nada, pero sí preguntan what can we do there, así que está muy claro cuál es el contexto. La siguiente frase de tu introducción debe ser ligada al contenido, es una mini tesis. En ella, de manera concisa, expresas de qué vas a hablar y creas una estructura coherente, ya que va a resumir el contenido de los parágrafos. Coherencia es lo que más puntúa en el criterio de organización. Mira qué clase de coherencia conseguimos aquí. Visiting Mount Teide y el párrafo entero sobre ello, y snorkeling en el segundo parágrafo. También mira el cierre que tiene que ver con la introducción. Now you know all about my island and are ready to choose your favorite thing. My island and my place eclipsan todo el contenido y crean esta impresión de coherencia y orden. Así se consigue puntos por organización. Suscríbete aquí, ¿ya? Gracias. Y seguimos. Otros factores para mencionar aquí son conectores, mezcla de simples y avanzados. Avanzados son however, additionally, as a consequence, básicamente son largos. Y básicos son but, and, so, esos son cortos. Los mismos criterios de evaluación te dicen que para conseguir puntos necesitas variety of linking words. Y aquí tienes un ejemplo de un parágrafo con ello. The highest peak of Spain could easily impress you as es lo mismo que because en esta frase, es corto y básico. As at 3,718 meters, you can hardly breathe. Y, otra cosa, you will literally be out of breath as a consequence of the altitude. As a consequence, el linking word avanzado.
Frases con linking words también se denominan frases complejas y esta es otra cosa que importa mucho a la hora de conseguir puntos. Es algo muy básico. Otros tipos de frases complejas son los condicionales, comparativas, causative forms. En este caso, aparte de los linking words, tenemos estructura de más comparative, de más comparative. The higher you are, the less oxygen you find. Estas estructuras no se ocurren a las personas de por sí, se trata de buena estrategia y preparación. Debes tenerlas en la cabeza antes de escribir. La complejidad de ellas depende del nivel que quieres conseguir. Por eso los writings, en caso de querer conseguir niveles altos como B2 o C1, deben ser más largos. Solo así es posible enseñar la variedad de estructuras gramaticales complejas, una tesis bien desarrollada y el lenguaje adecuado más profundo y detallado. Hablando del lenguaje, seguramente te fijaste que este email está escrito para un amigo. Eso implica el uso de estilo informal. La persona a quien escribimos determina el registro. Si fuera el director de la escuela, el estilo obviamente sería formal. Para escribir en el estilo informal con facilidad hay que saber sus características. Por ejemplo, aquí tenemos mucho you talk, le hablamos directamente al lector. You can hardly breathe. You travel in a cable car. The higher you are, le hacemos preguntas directas. How does it sound to you? Aparte de eso, hay otras características de estilo informal que puedes ver en el siguiente vídeo y cuales también vas a encontrar en este email como los brackets, exclamation marks, etc. ¿Y cómo conectar parágrafos? El segundo parágrafo empieza por however, así que tenemos un contraste. Pero Alex, ¿dónde está el contraste? En el primer parágrafo decimos the higher you are, the less oxygen you can find. Hablamos de altitud y en el segundo decimos que ahora le hablaremos a John sobre down to earth activity. Aquí tenemos el contraste. Obviamente, no todos los emails deben tener parágrafos basados en contraste, aunque es una de las maneras más fáciles y más inteligentes para hacerlo, ya que consigues puntos por coherencia y contenido. La práctica más típica es empezar el parágrafo nuevo con el linking word de contraste, however, por ejemplo, o el conector de añadir información, additionally, cuando no vemos el contraste ninguno. ¿Te parece difícil hacer todo esto? Pues no lo es si conoces todos los ingredientes y sabes mezclarlos. Solo hay que saber qué puntúa y cómo colocarlo en tu email. Otro ingrediente clave son funciones comunicativas que vemos en la instrucción. En este caso, suggest, ask, apologize. Sugerimos usando could you, why don't you, how about o could en frase afirmativa. En este caso, la sugerencia está en primer parágrafo. We could visit Teide y ya está. Listo. La parte de asking está al final. How does it sound to you? Y apologize for not answering earlier está al principio. No importa dónde pondrás funciones comunicativas en tu email, la clave es ponerlas sin perder la coherencia y el flow natural del texto. Hay profesores que recomiendan poner cada función comunicativa en parágrafo distinto. Podría ser, pero a veces puede estropear el flow, porque si le dedicamos un parágrafo para preguntarle a John sobre su opinión y el otro para sugerir dos opciones, pues el primero sería muy corto y el otro demasiado largo, ya que no habría sitio para hablar sobre dos tipos de actividades detalladamente y aquí perderíamos equilibrio entre parágrafos, lo que nos bajaría puntuación por organización. Variedad de vocabulario y vocabulario temático y a la vez profundo es algo que te dará puntos por nada más y nada menos que 3 criterios de evaluación, de comunicación, de lenguaje y de contenido. Por ejemplo, en el primer parágrafo digo que Teide is the highest peak of Spain y que you can hardly breathe there. Fíjate cómo lo desarrollo en la frase siguiente, dando más detalles temáticos y dándole más profundidad al texto. Uno de los criterios de evaluación dice, reader is fully informed. Y eso es justo lo que pasa aquí. Si en vez de hablar sobre cable cars, altitude y oxygen, diría algo como and it is fantastic experience, I'm sure you will enjoy it very much. Sería malgastar el espacio para algo que no aporta ninguna información, no tiene vocabulario temático y ni siquiera detallado, sin mencionar la comunicación, ya que el mensaje es prácticamente inexistente, ya que ya le decimos a John que lo que va a ver es importante.
impresionante. No debemos repetir el mismo mensaje diciendo que la experiencia es fantástica y se disfruta mucho. Debemos profundizar, no repetir. Así que vamos a repasar para que veas claramente qué es lo que debes incluir en tu email. Cuida la coherencia. Introducción conectada con conclusión. Tesis general en la introducción. Las frases introductorias en los parágrafos que después están desarrolladas. Identifica estilo y usa sus características principales. You talk, brackets, exclamations y vocabulario informal. En caso de lenguaje, evita repeticiones, sobre todo de verbo to be, have, go. Fíjate que en vez de decir the highest peak of Spain could easily impress you, podrías decir is impressive, pero eso no es bueno, porque repetir la misma palabra varias veces es exactamente lo opuesto a variedad de vocabulario. Igualmente, fíjate cómo evito la repetición diciendo the highest peak of Spain en vez de repetir Mount Teide. Usa frases complejas con linking words variados. Usa gramática variada. Usa vocabulario temático. No menciones cosas por mencionar. Si hablas sobre snorkeling, desarróllalo. Habla sobre equipment. No dejes cabos sueltos si quieres que tu contenido sea coherente. Cuida la organización. Intenta que los parágrafos sean equilibrados con el número de palabras parecido. Pon espacios entre los parágrafos. Y relee tu carta al final, pensando de manera global sobre coherencia, lenguaje, incluyendo gramática y funciones comunicativas. Un buen tip es, cada vez cuando pones full point, después de escribir una frase, automáticamente vuelves a leerla y una vez acabas el parágrafo, lo relees entero antes de empezar el siguiente buscando posibles fallos. Ahora por fin sí, ya puedes descargar una mini guía con un ejemplo de un email formal y un email informal y comentarios en formato video, es decir, más comentarios para que entiendas aún más matices sobre cómo hacerlo para probarlo. Para ello, sigue el enlace en la descripción. Para más tips, suscríbete a mi canal y comenta sobre qué es lo que más te cuesta en tu writing para yo saber de qué hablar en el siguiente vídeo. También pueden seguirme en TikTok o Instagram para los vídeos que no publico en YouTube. ¡Suscríbete! Ladies and gentlemen, nos vemos en el siguiente vídeo.